Ah, bueno. Ok, entonces ya sabes cómo es una punción lumbar, porque es súper sencillo. Pero yo les quiero mostrar. La otra vez se me olvidó, yo no le di play al... Ay. Sí, porque quiero poner el video de una punción lumbar. Y aquí está. Líquido cefalorraquídeo. Sistema ventricular aquí. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Ay. Listo. Está acá al fondo. No veo. Ay, esta cosa. No puedo ver. Ustedes ven el cursor. Ya. ¿No? No, todavía ellos no lo están viendo. Porque yo no le di compartir a esta ventana. No la tengo aquí. Espérame entonces. Todavía no le he dado. Acá. Bueno, esto es... Ahorita sí les doy compartir. Una ventana. Ahora sí la tienen que estar viendo, ¿sí? Ellos. Ustedes ahora no. ¿Ya la están viendo ellos? ¿Saben qué pasa? Que si yo le pongo este micrófono, no lo van a escuchar ustedes, ¿no? Sí, no se puede. Una jeringa con anestésico local, una aguja hipodérmica, una aguja de punción local, un 18 con punta para la realización de las muestras del estudio, fuentes estériles, estéril, y el auxiliaco, estériles. Ya, perdón. Preparar la piel para la revisión antiséptica y montar esto el micrófono no me buscamos el punto de punción, que es entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar. La boca y la cuarta vértebra lumbar está a la misma altura que la espina y la postura superior. En ese punto de punción aplicamos anestesia local. Tenemos unos segundos hasta el efecto y después hacemos la aguja y espina. Van a caer cuántos. Siempre se va a hacer con un espinocat, como le están haciendo ahí. Ustedes van a ver que muchos sitios los hacen con aguja normal. El lío de la aguja normal es que tiene más riesgos de fístula porque rompe más la piel. Entonces, la idea siempre con espinocat y que sea adecuado para la edad. Entonces, fácil. ¿Cuáles son los puntos de referencia? Ajá, ahí es donde voy a entrar a hacer la punción. ¿Y cómo sé qué son esas vértebras? ¿Cómo llego a ellas? ¿Cómo llego a ellas? Acuérdense, en espina ilíaca anterosuperior, trazo una línea imaginaria y ahí estoy más o menos a ese nivel. ¿Listo? Escuchen otra vez bien. ¿Tienes el control para subir? Una jeringa con anestésico local, una aguja hipodérmica, una aguja de punción lumbar, 18 con punta allí. 18 es para un adulto, para un niño tiene que ser 24 si es un niño pequeño, si es lactante, si es niño más grandecito, es preescolar, 23. ¿Cómo? Ah. Ajá. ¿Sí ven? Espina ilíaca, posterior superior.
una línea imaginaria y ahí ustedes están entre L3 y L4. Lo pueden hacer uno más arriba o uno más abajo, ¿sí? ¿A partir de qué nivel no hay espina? Médula espinal. ¿Cuál es el último nivel donde hay médula espinal? Que uno vaya seguro que de ahí para abajo es muy poco probable. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer en uno más arriba de L4, L5? ¿En cuáles me dijeron usted que lo iban a hacer? L3, L4, ¿cierto? Les dijeron ahí que más o menos a ese nivel queda el espacio entre L3 y L4, el espacio intervertebral. Entonces, ¿cómo va a venir la médula espinal hasta L5? ¿Qué pasaría? Estaríamos lesionando la médula, ¿cierto? Entonces no lo podemos hacer. ¿Hasta qué nivel hay médula? L1. ¿Quién da más, quién da menos? T12. ¿Listo? Entonces, por eso vamos seguros si lo hacemos en L3, en L4. Obviamente, entre más abajo estemos, el espacio es más grande y existe una de las cisternas, que es la cisterna lumbar. Acuérdense de las cisternas que hablábamos en el sistema ventricular y sistema de cisternas, que es como un espacio más grande. ¿Listo? Entonces, ya saben cuál es el punto de referencia para hacer una punción lumbar. Qué chévere tener esos modelos, ¿cierto? Ay, soy ciega. Listo. Pensé que lo tenía aquí. Y ahora sí, veamos lo de la barrera. Sí, porque nos quedamos dormidos. ¿Por qué creen que nos quedaríamos dormidos si apagamos esa luz? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque si apagamos la luz y ya son como esta hora. ¿Ah? No, la amígdala no tiene que ver. ¿La qué? ¿Y qué pasa en la pineal? Como lo de sueño, sí. Pero ¿qué pasa específicamente? ¿Mm? ¿Y por qué por la luz? ¿A través de qué? Ya la tienen. A través de una molécula que se llama, ay, qué cosa tan horrible tenerlo ahí, que se llama melatonina. ¿Listo? Que la produce la pineal. ¿Cómo la produce? Recuerden que las células ganglionares de la retina también son fotorreceptores. Hasta hace muy poco decíamos que solo habían dos fotorreceptores, ¿cierto? Unos que son los conos y los otros los bastones, pero hoy en día sabemos que las neuronas ganglionares tienen respuesta a estímulos lumínicos y se despolarizan o se repolarizan dependiendo pues el estado de luz. Entonces estas células ganglionares llevan el estímulo a la pituitaria de que ya no hay luz. Entonces, ¿qué se empieza a producir? Melatonina. Empieza a producirse la melatonina. Normalmente la producción de melatonina empieza a las 6 de la tarde y de ahí en adelante es que ya tenemos, nos va empezando a dar sueño y ya no tenemos el pico de melatonina más o menos 2, 3 de la mañana, que es el pico más alto, y luego empieza a disminuir. ¿Listo? Entonces, tenemos que hablar de barrera hematoencefálica. Yo vi que Vargas era el duro de barrera hematoencefálica hace un momento. Entonces, no sé si él quiere hablar o voy hablando yo y me va corrigiendo. ¿Sí? Bueno. Entonces, desde hace mucho tiempo ya hablamos. Ay, verdad que no les dejé, no les compartí. La había dejado de compartir para que vieran el video. Compartir. Se me perdió el de compartir ya. Compartir una ventana. Listo. Ya la deben de estar viendo, ¿cierto? Listo. ¿Ya la están viendo? Sí. Perfecto. Entonces, hace mucho tiempo empezaron a hacer, obviamente, estudios en modelos de animales, donde se empezó a ver que una vez se ingresaba, yo creo que sí es contacto de este cable. Ya se está dañando este. Ese que es el multipuerto. Entonces, empezaron a ver que al ingresar un colorante intraventricular,
había una coloración, pero que esa coloración se limitaba, no era que fluyera del todo. Entonces, pues ahí empezaron a ver que habían algunos límites o barreras físicas que permitían que esto no fluyera por todo el cerebro, sino que se quedara en ciertos sitios y que en otros sí pudieran pasar algunos tipos de colorante. Mejor no toques. Entonces, se empezó a hablar de una barrera física y esta barrera física pues empezó a plantear que tenía varias funciones. Una de esas, obviamente, tenía que ver como con la homeostasis para mantener como un equilibrio y la otra pues como un protector del sistema nervioso central, como un órgano aislado que realmente es el sistema nervioso central, que por eso pues no tenemos como tal un sistema linfático en el sistema nervioso central, es el único órgano que no tiene un drenaje linfático como tal. Entonces, se empezó a hablar de qué zonas eran las que realmente esta barrera estaba, que sí estaba en todo. Definitivamente, pues es una barrera que tiene entre 12 a 18 metros cuadrados, es una barrera que es muy grande y que está en todo el cerebro y en toda la médula, con unas excepciones que son las que están ahí señaladas. Una, que es el área postrema, ahí se ve, no, cierto, yo no sé por qué con esta aplicación no se deja ver el cursor ahí. Bueno, ¿no es cierto? ¿No lo ven? Bueno, se los voy a señalar sobre los que están en la clase, porque ellos sí lo deben de estar viendo. El área postrema, que es la que ven en la parte de abajo, ¿sí? A nivel de médula oblonga, en la parte posterior de la médula oblonga, ¿sí la ven? El área postrema es una, la otra es a nivel de cuarto ventrículo, en una zona específica del cuarto ventrículo, la eminencia medial, la neurohipófisis, ¿por qué se imaginan que tiene esa ausencia de barrera? Para poder hacer la liberación de las hormonas. La glándula pineal, básicamente por lo mismo, porque tiene que ver con la parte de secreción hormonal, de transporte de hormonas, que también veíamos que era una de las funciones del líquido cefalorraquídeo, los órganos subfornicales y subcomisurales y la lámina terminalis. ¿Listo? Que están ahí como todas señaladas. En estas estructuras, digamos que sí hay unos vasos sanguíneos con fenestraciones que son muchísimo más grandes y permiten ese paso de las moléculas a través de las paredes del vaso. Ay, aquí. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Esa barrera hematoencefálica la tenemos que ver como una unidad que es neurovascular, donde las diferentes células de esta unidad van a regular esa integridad de la barrera hematoencefálica. Entonces necesitamos de todas, de su integridad, para que esta estructura neurovascular, esta unidad neurovascular, como que cumpla sus funciones. Entonces, aquí pues se permite la interacción entre el flujo sanguíneo cerebral, las moléculas o sustancias de matriz extracelular, y también se permite el aclaramiento de neurotransmisores y sustancias que participan en la angiogénesis y la neurogénesis. Esas son como básicamente sus funciones. Entonces, aquí está, digamos que las células que hacen parte de esta barrera, que permiten esa parte integral, como son el endotelio, el pericito, la parte pues muscular de las arterias, o en las venas, pues todas las partes de la célula guía. Recuerden que hoy en día, a diferencia de lo que pensábamos antes, que la gran protagonista de todo el funcionamiento celular del cerebro, el gran protagonista era la neurona, ¿sí? Hoy sabemos que la neurona es importante, pero es muchísimo más importante el astrocito. Cuando leemos, digamos que en neuroanatomía y neurofisiología, nos damos cuenta, neuroanatomía funcional y neurofisiología, que el astrocito termina teniendo funciones que son muchísimo más importantes que la neurona. Entonces hay que quitarse ese paradigma de la neurona como el todo del cerebro, sino empezar a ver a la glía, en especial el astrocito, como una estructura muy importante de todo este funcionamiento. ¿Listo? Entonces, estos son pues como la organización de esa unidad, si la vemos en micro. Digamos que comprende células vasculares, que están incluidas pues las endoteliales y las que tienen que ver con la pared del vaso, los pericitos, y vénulas y arteriolas precapilares, que esas sí tienen menos componente, como es que está difícil. Bueno, siempre recuerden que hay un espacio, que es el espacio de Virchow-Robbins, que es el espacio perivascular, que es donde hay el flujo de líquido cefalorraquídeo.
Incluso en algunas patologías, no, yo no puedo tocar esto. En algunas patologías podemos ver cómo esos espacios de Virchow Robin se incrementan, no va a respirar. Esos espacios de Virchow Robin están aumentados. Algunas personas los tienen grandes y no implica patología, pero cuando son exagerados, no respiro ni hablo duro, son exagerados, podemos pensar en algunas enfermedades de depósito lisosomal, donde el lisosoma tiene alguna falta de alguna de sus enzimas y hace que haya acúmulo de estos. Entonces, dentro de las que más vemos que hacen espacios de Virchow Robin aumentados son las mucopolisacaridosis. Entonces, cuando revisamos esta parte pues de esa unión neurovascular, tenemos que tener en cuenta que hay muchísimos factores a nivel molecular que son los que llevan a que esto funcione. O sea, que esto no depende solamente de la parte como tal estructural, obviamente la parte estructural es muy importante, sino que también es algo, digamos que dependiente de moléculas y también dependiente pues de la genética. No, Dios mío, y si la tecnología no fue. Entonces, hay otra estructura aquí. Bueno, cuando miramos esta unidad neurovascular, ¿en qué parte ustedes creen que está ubicada esa barrera hematoencefálica como tal, donde no hay entrada de nada? ¿Quién la quiere ubicar ahí? A ver, ¿quién? Ay. ¿Qué es eso? No les digo que hoy no fue. ¿Sí la están viendo sus compañeros? ¿Sí? Vale. ¿Quién? A ver, Vargas. Solo mal uno saber solo un nombre. ¡Ay! Vargas, ubíquela, por favor. ¿Dónde? Entonces, básicamente es eso. Dele, de una, señálenlo. ¿Dónde quedan? La barrera como tal, porque estamos hablando de toda la unidad neurovascular, ¿cierto? Que está compuesta por un espacio perivascular, por una capa mural que tiene que ver con la pared de los vasos sanguíneos, luego viene la pía, luego viene la parte endotelial. Entonces, y pues el astrocito que también hace parte para regular esa barrera hematoencefálica. Entonces es donde dice Vargas, en esa parte de la unión endotelial que están herméticamente selladas, ¿sí? Las conexiones ahí son súper herméticas. Justo ahí es como donde está el centro como tal de la barrera hematoencefálica, ¿listo? Que es la que tiene como esa baja permeabilidad, tanto paracelular como transcelular, ¿listo? Como lo que puede entrar a los lados, como lo que puede pasar a través de la célula. No, eso está muy maluco. Que es para generar la expectativa. Entonces, este endotelio es un endotelio que no tiene fenestraciones. Solo vamos a encontrar las fenestraciones en esas zonas donde vimos que no había barrera hematoencefálica, ¿listo? Entonces, digamos que esta parte molecular y esta parte, yo me voy a parar, de conexiones endoteliales, ay no, esta parte de conexiones endoteliales, pues es a través de moléculas de adhesión, que yo creo que ustedes ya vieron esa parte de cuáles son las moléculas de adhesión, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Entonces, ahí hay varias moléculas, como cuáles se imaginan ustedes, que ustedes ya las han visto. ¿La cuáles? La caderina es una, ¿cuál más? Las moléculas de adhesión plaquetaria, muy bien. ¿Y esas uniones GAP de qué están formadas? ¿De cuál? Ahí está, CX30, CX43, PECAM, ahí están, ¿sí? Bueno, pues PECAM son las de plaquetarias, pero todas esas están formadas por esas conexinas que pueden llegar a formar hemicanales entre las células endoteliales para que pasen algunas cosas muy restringidas, ¿listo? O sea que si nosotros tenemos algo que necesite que llegue al cerebro, algún tipo de medicamento que sea grande, como una proteína, ¿ustedes cómo creen que podríamos llegar a
a pasarnos esa barrera hematoencefálica. ¿Ustedes cómo lo harían? Si ustedes tienen un medicamento que es grande y que si lo van a inyectar por sangre saben que no va a llegar no va a pasar la barrera hematoencefálica, ¿ustedes por dónde se les ocurriría poner el medicamento? Sí, que eso hacen mucho los oncólogos. Los oncólogos usan mucho el intratecal, yo que me muevo más. La administración de medicamentos intratecales. Ustedes pueden ver que hay quimioterapias intratecales porque pues algunos quimioterapéuticos pues no alcanzan a pasar esa barrera hematoencefálica. Ahorita con esta nueva era molecular para el diagnóstico de enfermedades huérfanas, ya tenemos 2 medicamentos que se aplican de forma, uno intratecal y el otro intracerebroventricular, ¿sí? En enfermedades huérfanas. Una es la atrofia muscular espinal, que uno de los tratamientos se pone intratecal, que afortunadamente ya hay tratamiento de terapia génica, entonces dentro de poquito ya esa, aunque llegó hace muy poco, ya va a pasar a la historia. Y las otras que son las de intracerebroventricular, que a través de un dispositivo que se llama el Omaya, por ahí se le coloca el medicamento. Entonces, para poner medicamentos, digamos que esta barrera hematoencefálica termina siendo para nosotros un limitante, sobre todo en estas enfermedades que son de tipo neurodegenerativa. Listo, ¿y quién se acuerda qué es la zona occludens? Estamos en un nivel muy alto porque en el otro salón están los pollitos, nosotros ya vamos en zona occludens. ¿Cómo? Entonces, esas, digamos que se unen a filamentos del citoesqueleto, tanto del endotelio, digamos que están formadas por eso, y que ahí tienen estas claudinas o cludinas, y bueno, todas estas vinculinas, y pues la actina, y hay una estructura que es muy importante, que es la distrofina, que este es como, digamos, también parte del citoesqueleto de las células, y que en las neuronas es también una parte importante del citoesqueleto, y acuérdense que ahí van paticas de los astrocitos y de los pericitos, ¿listo? Entonces, acá. ¿Qué funciones tiene esta unidad neurovascular? Entonces, permite el desarrollo y mantenimiento de ese sistema vascular, regula la formación de estas uniones estrechas, a mayor número, menor permeabilidad, es decir, que a mayor número de estas uniones, pues obviamente hay zonas que son muchísimo más, menos permeables o como más estricto el paso, y regulan el paso de vesículas de transporte. Esa es como básicamente como todas estas funciones. También nos sirve como puente entre las neuronas y la vasculatura. Y digamos que esos pies vasculares o esos pies terminales de estos astrocitos y en general de los pericitos, son estructuras que son súper especializadas y que permiten el paso de algunas cosas. Entonces, obviamente esto suena muy fácil cuando uno lo ve así, pero cuando va a revisar todas esas moléculas de transporte, son un poquito más complejas de lo que uno cree, pues a nivel genético y a nivel a nivel molecular. Entonces, cuando uno mira esto, ustedes pueden ver la infinidad de patologías que pueden haber a ese nivel, muchísimas, ¿cierto? Entonces, obviamente uno no se tiene que aprender toda esta parte genética ni de transporte, pero pues aquí podemos tener, digamos, patologías a nivel de los transportadores de glucosa. Acuérdense que los transportadores de glucosa son los GLUT, hay varios tipos de GLUT o de transportadores de glucosa, que si yo los tengo alterados, ¿ustedes qué se imaginan que puede pasar? Porque aquí la glucosa es por transporte activo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creen que encontraría yo la glucosa de un paciente que tiene el transportador, alguno de los transportadores GLUT1 o GLUT2 de líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo? No, pero normal en sangre también puede estar, ¿no? Porque pues no es que se eleve, sino que se mantiene normal porque pues ahí el páncreas está ahí regulando y pues si estamos funcionando bien, la insulina y todo lo que tenemos para regular el nivel de glucosa, pues y si no somos diabéticos, pues la glucosa va a estar normal. El lío es en el cerebro, porque acuérdense que es transporte activo. Si yo no tengo que me transporte de sangre a
líquido cefalorraquídeo, que va a ser como el que principalmente lleva todo eso, el líquido cefalorraquídeo, si yo mido la glucosa, va a estar disminuida, ¿cierto? Y obviamente esto tiene manifestaciones. La principal manifestación es la epilepsia. Son, digamos, difíciles de tratar las crisis. Incluso lo que hacemos es dar dieta cetogénica, porque los cuerpos cetónicos pueden pasar más fácil que la glucosa y esos terminan siendo la principal fuente de consumo energético en el cerebro. Entonces, responden súper bien a dieta cetogénica. Entonces, asimismo, hay muchísimos otros transportadores que se pueden ver afectados y pueden generar algún tipo de patología. Obviamente no vamos a mencionar todos los transportadores porque pues obviamente van a haber de carbohidratos, de monosacáridos, de aminas, de glucosa, de vitaminas y pues transportadores de todo lo que se imagine. Entonces, obviamente, aquí. Obviamente, cuando uno revisa el transporte ya perivascular y paravascular, es importante que tenga en cuenta varias cosas. Y uno es que el líquido intersticial perivascular fluye en la dirección inversa al flujo sanguíneo de las paredes de estos vasos arteriales. Y finalmente, pues estos espacios subaracnoideos llenos de líquido cefalorraquídeo, donde este líquido intersticial va a ir a drenar, ¿cierto? Entonces va a llegar ahí y eso termina siendo como el sistema linfático que tenemos. ¿Podría repetir el perivascular? Desde que dije espacios perivasculares hace una hora. Mira, es que básicamente este transporte perivascular y paravascular, o sea, el que se da, acuérdense de los espacios perivasculares, ¿sí se acuerdan? Que estamos hablando que había un espacio perivascular, que es el de Virchow-Robbins, luego vienen los pericitos, y bueno, y el resto pues de lo que corresponde pues a esta unidad neurovascular. Entonces, cuando uno habla en el cerebro, pues del sistema linfático como tal, no es que no funciona así como tal. Los vasos sanguíneos como tal sí tienen sistema linfático y las meninges, pero de ahí para adentro no hay sistema linfático. Entonces, este se da a través de transporte paravascular del líquido intersticial, también a nivel paravascular y a nivel del espacio perivascular, de esos espacios de Virchow-Robbins. Y ese líquido perivascular es el que va a ir a drenar al líquido cefalorraquídeo y pues obviamente ese es como un sistema linfático. Pues no es sistema linfático como tal, pero tendría esa función de sistema linfático. ¿Listo? ¿Eso? Ahora. Entonces, obviamente, las implicaciones clínicas que tiene que este sistema de disrupción barrera hematoencefálica esté afectado, pues van más allá también de la parte molecular y bioquímica básica, porque pues obviamente habíamos dicho que este era un sistema de protección, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto va a llevar a todo lo que tiene que ver, si está alterado con enfermedades de tipo infecciosas, ¿vale? Si la barrera está dañada, pues va a haber me genera acaticia a mí también. Listo. Y pues estas son ejemplos de enfermedades monogénicas que están relacionadas con patologías específicas a nivel de los transportadores. Yo ya les había hablado de una, que era el déficit de GLUT1. La otra, pues, es un síndrome que es de calcificaciones, que se le dice síndrome de pseudo-Storch, que este tiene que ver más por alteraciones a nivel de la ocludina, que deja pasar más calcio y eso, pues, genera, obviamente, los acúmulos. Y dentro de esas hay otro que es el síndrome de Allan-Herdon. Ese está por acá. Es que ustedes sí no lo pueden ver, donde yo lo señalo. Bueno, está... Ay, es que no sé cómo sacar ahí. Bueno, digamos que al final son muchísimas patologías, incluso la distrofia muscular, donde está afectada la distrofina, porque digamos que siempre uno cuando le habla de barrera hematoencefálica alterada, uno siempre piensa en solo la parte infecciosa, pero deben de recordar que la parte metabólica también está afectada. Entonces, incluso de las teorías que hay ahorita en enfermedad de Alzheimer,
que digamos que es la que más explica por qué en el tiempo nosotros vamos a ir viendo un aumento significativo de enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer y el Parkinson. Ustedes saben que el Parkinson de aquí a 20 años va a triplicar su prevalencia, ¿sí? Igual que la enfermedad de Alzheimer. Eso ya está súper estudiado con investigaciones de progresión de estas patologías. Y una de las teorías es que la barrera hematoencefálica sí está alterada y esto permite el paso de más radicales libres y todo el proceso de inflamación que lleva al deterioro neurológico que hay en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Yo quiero mostrarles, ustedes ya vieron entonces la clase de líquido cefalorraquídeo de lo bioquímico que me habías dicho, ¿no? ¿Quién fue el que me dijo tú? ¿Que habían visto con el doctor Padilla? Esa todavía no la han visto. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿sí o no? Pero ahí solo ven bioquímico. Yo no entiendo esa clase. Porque pues, no sé, ahí ven solo lo bioquímico. Solo los componentes. Y ya. Ah, bueno. ¿Nosotros qué otra clase tenemos pendiente? Cerebelo, ¿y cuál más? Y ya. Y las de embriología. Ustedes de neurodesarrollo. ¿Y ese cuándo es? ¿Son qué? ¿Son qué? Los viernes con el doctor García. Con él van a ver neuro... No, pero a mí me pusieron unas de neurodesarrollo. Sí. Pero entonces es... Espere, me perdí. ¿Esas de neurodesarrollo son neurodesarrollo en útero o neurodesarrollo después? Esas nunca las habían tenido. Ya me confundí, porque si ya van a ver embriología... ¿Todos los viernes? Y ahí ven neuro también, obviamente. Ah, bueno. Sí, de cerebelo. Sí, no todo el cerebro, me muero. Sí, no. Vamos por partes. Entonces, bueno. No, núcleos de la base yo la cambié con Karen, que ella me llamó y me dijo que la cambiáramos, sí. Sí, ella la dio la semana pasada en la mañana. Bueno. Entonces nos queda faltando cerebelo y neurodesarrollo, que yo ya me perdí porque ya vieron embriología. O sea que sería neurodesarrollo después. Yo pensé que era neurodesarrollo en útero. Sí, yo por eso dije que me pusieran 3 por lo menos, porque que uno para ver toda embriología del sistema nervioso central en una sola clase es imposible. Además que, pues, ¿están grabando? La embriología es un ladrillo, ¿no? Sí, o sea, que a uno se pare a alguien a hablar de embriología es muy complejo. Entonces, sí, no, la embriología, uno la lee 1800 veces y 1800 veces entiende otra vez y vuelve y entiende, ¿cierto? O también existe esa opción, que no la entienden ninguna, porque no queda el prosencéfalo, el diencéfalo, el telencéfalo, o sea, la embriología es compleja para explicarla. Entonces, por eso yo les había dicho que lo dividiéramos en 3, pero ya me perdí porque si ya vieron embriología, ahí sería neurodesarrollo. Pero pues hay una clase de embriología que va a estar destinada a neuro. Bueno, entonces ya ustedes van a venir preparados para las otras. Entonces ya sé que... Pues sí, la verdad es que embriología del sistema nervioso central es complejo. Entonces, lo que vamos a hacer, porque es que la embriología es difícil y es compleja, es que lo vamos a hacer tipo taller, ¿listo? Porque pues es que uno puede leer la anatomía o todo de forma fácil, pero que lo veamos tipo taller, ¿les parece? Como para que no sea que alguien se siente a hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, vamos a dividirlo por trimestres y el primer año, ¿vale? ¿Sí? ¿O no? Entonces, ¿quiénes quieren darlo del primer trimestre? Y ese día traemos casos clínicos de alteraciones del primer trimestre.
A ver, la embriología, digamos que va más allá de cuando uno nace, del sistema nervioso central, porque los últimos cambios que se han visto en el cerebro, en cuanto a desarrollo del cerebro y de todas como estas cosas de poda sináptica y de sinaptogénesis y de mielinización, se ha visto, por lo menos la mielinización termina a los 32 años, ¿sí? Hace mucho tiempo se decía, no, la mielinización termina a los 21, entonces por eso se creó como ese rango de edad para decir que uno es mayor de edad, es por eso. Luego, no. Bueno, primero dijeron que a los 18, por eso algunos tienen 18, otros 21, y ya sabemos que hay estudios que muestran que hay mielinización de lóbulos frontales hasta los 32 años, que se demora un poquito más en los hombres, que probablemente por eso los hombres son un poco más inmaduros, y sí, no, pues es que es biológico, ¿no? Ahorita van a decir, ay, la doctora es feminista o no, nada. Yo, no soy, yo creo que hasta machista se termina siendo uno porque no soy feminista, pero pues no soy ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Más bien. Porque después van a decir, ay, la doctora dijo que los hombres, no, pero sí tiene que ver con esa parte de maduración del lóbulo frontal, que el hombre pues tiende a tener más dificultad en tomas de decisiones, en cambio las mujeres maduramos un poco antes, ¿no? Y eso se ha visto que hasta los 32, 34 años, los últimos estudios han mostrado eso. Entonces, el sistema nervioso central termina de desarrollarse después de que uno nace, no crean que uno nace y ya, ahí quedó, no. Entonces, la idea es que nos dividamos para que todos estudiemos por lo menos por trimestres, ¿listo? Entonces, mínimo tendrían que haber cuatro grupos, ¿cierto? Y la idea es que presentemos la embriología a través de los casos clínicos. ¿Por qué? Porque las malformaciones del sistema nervioso central es la mejor forma de aprender la embriología, porque la embriología como tal es difícil, es compleja. Y como ya van a ver esa otra parte, pues va a ser mucho más fácil para mí, que ya vienen por lo menos con bases de embriología, ¿cierto? Entonces, la idea es que los del primer trimestre van a buscar todas las malformaciones que tienen que ver, o sea, todos los casos clínicos de pacientes que tienen que ver con malformaciones en el primer trimestre del sistema nervioso central. Otro grupo va a hablar de las malformaciones, pero de casos, ¿no? De casos clínicos. Otro de las del tercer trimestre y otros del primer año. ¿Listo? ¿Cómo se quieren organizar? Yo les ayudo a organizar los casos. Bueno, listo. Sí, no hay lío. Pensé que iba a decir algo, yo sí, bien peor. ¿Cierto? Es que se vino como con toda la actitud. Yo, bueno, no, tranquila, lo hacemos de otra manera. Entonces, sí, pues yo. ¿Qué dijeron? Que sí, que así, repartidos quieren. Vale. Y aprovechamos el día, bueno, lo de cerebelo sí hacemos como la clase normal, pero ese día yo quiero entonces que hagamos un taller de líquido cefalorraquídeo en cuanto a la parte funcional. ¿Listo? Es decir, la teoría de Monro-Kelly, quiero que hagamos lo de la teoría de Monro-Kelly, cómo se calcula el flujo sanguíneo cerebral, cómo se calcula la presión intracraneal, cómo es todo este cuento pues de la fisiología en cuanto a cuando ya pues estamos frente a una hipertensión endocraniana, qué cambia o qué se modifica en todo esto de la normalidad, ¿listo? Entonces la idea es que ese día hagamos como formulitas y todo, antes de empezar lo de cerebelo, ¿listo? Entonces, para que lean un poquito. Y digamos que eso lo van a ver después, me imagino que en neurocirugía. ¿Ustedes tienen luego rotación de neurocirugía? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, sí, que en psiquiatría dice Vargas. Todo Vargas. Lo que diga Vargas, ¿cómo es? ¿En cirugía? No es que no me sé más, entonces, Calle y Vargas, eso es lo que diga Calle y Vargas. Entonces me voy aprendiendo. Sí, porque igual eso lo van a aplicar después, pero para que tengan como los conocimientos básicos de lo de flujo sanguíneo, presión intracraneana y eso. Yo pensé que eso lo iban a ver en la clase la otra clase de líquido, yo no sé por qué, me imaginé eso. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguros? ¿O todo es una duda?
Todo es una duda. Bueno, despidamos a estos niños de aquí. Chao, niños. Puedes conectarlo.